Muere por complicaciones aparentemente por una colecistitis, ya sea aguda o crónica. ¿Sí? En 1658, Francis Gleason identifica que la enfermedad, la patología biliar, solo se puede eliminar con la muerte. En 1670, Michael Ed Muller realiza las primeras colestectomías en animales. En 1676, Dionysius realiza la primera colecistolitotomía. Él lo que hizo fue realizar extraer cálculos de una fístula biliar después de un drenaje espontáneo que se realizó hacia la cavidad, de la cavidad abdominal. ¿Sí? En 1677, Tekov eh, indica que la vesícula biliar no es indispensable para la vida. 1767, Herling ya realiza colestectomías en perros y gatos. En 1859, Johann Ludwig ya realiza la colestectomía en 2 tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que en un primer tiempo, él lo que hizo fue suturar la vesícula hacia la pared abdominal para posteriormente realizar, después de unos días, realizar la apertura de esta vesícula y retirar solamente los cálculos, porque en ese entonces lo que les importaba y lo que más les preocupaba eran los cálculos, más no la vesícula, que era la que tenía estos litos, ¿sí? En 1878, Theodor Emil Kocher ya realizó la primera colecistostomía y de ahí viene la incisión tipo Kocher, que se llama cuando se realiza una cirugía de vesícula de manera abierta o convencional. ¿Cuáles son los tipos de colestectomías? Tenemos la colestectomía laparoscópica, la colestectomía abierta y la colestectomía subtotal. Vamos a hablar de cada una de ellas, tanto en la parte instrumental como en la parte de la técnica de cada una. ¿Sí? Comencemos con la colestectomía laparoscópica. En 1988, el doctor Francis Dubois ya realiza la primera colestectomía. Él la realiza con la técnica francesa. Más adelante les mencionaré cuál es la diferencia de esta técnica. En este mismo año, el doctor Eddie Reddick ya indica las diferencias de la americana. De acuerdo a lo que vamos, de acuerdo a al instrumental que se utiliza para la colestectomía laparoscópica, tenemos el instrumental de acceso, de prensión, de disección, las clipadoras, el instrumental de colangiografía y el instrumental de irrigación y aspiración. Comencemos con el instrumental de acceso. Se preguntarán, ¿qué es esto? Esto se llama una aguja de Verres. Esto nos ayuda a formar el neumoperitoneo en pacientes con una técnica cerrada. Hay diferentes tipos de aguja de Verres, ya sean cortas, como vemos, de 10 centímetros o largas de 12 centímetros. Ambas tienen un diámetro de 2 milímetros. Lo que también es igual en las dos es el mecanismo de seguridad. Ese lo que hace es indicar, o lo que provoca es que se retraiga la parte cortante de acá del extremo distal de la aguja de Verres al momento de ingresar a la cavidad abdominal. Y tenemos acá la válvula de CO2 que nos sirve para ya insuflar la cavidad abdominal. Tenemos el otro instrumental de acceso, que son los trócares. Como vemos aquí, pueden ser trócares. Tenemos aquí trócares rectos, o sea, sin ningún lisos, y trócares tipo tornillo, cada uno con sus válvulas, como vemos acá. Y tenemos acá otro tipo de trócares, sean de plástico, como vemos aquí, o de metal, o de que vemos en esta otra gráfica. Tenemos este otro tipo de trócar. ¿Qué nos sirve? Se preguntarán, ¿para qué sirve este agujero que está en la parte superior del trócar? Esto nos ayuda a introducir por este agujero la óptica. Esto nos ayuda para el momento de ingresar a la cavidad abdominal, poder ir observando qué capa estamos pasando a través de la pared abdominal hasta llegar a la parte interna de la cavidad. Esto nos ayuda a evitar las perforaciones, ya sea del intestino o de vasos, al momento de ingresar a la cavidad abdominal. Esta es la óptica, como vemos aquí. Pueden haber ópticas de 0 grados, como es esta.
óptica de 30 grados, de 45 grados, de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la cirugía que vayamos a realizar. Generalmente es mejor utilizar una de 30 grados, ya que nos ayuda a ver de forma amplia y podemos rotar nuestra óptica para tener una mejor visión que la óptica de 0 grados. Vamos con el instrumental de prensión. Este instrumental de prensión, ¿para qué nos ayuda? Como vemos en la gráfica, nos ayuda a hacer una prensión de la vesícula, es decir, a levantarla para poder identificar los elementos y comenzar la colestectomía. Tenemos estos de aquí, son los instrumentales de prensión que se llaman los Grasper, que pueden ser traumáticos, como vemos aquí, o atraumáticos, como los vemos acá. Incluso hay otros que tienen un colchoncito en la parte distal para evitar lastimar los órganos de la cavidad abdominal. Tenemos el instrumental de disección. El instrumental de disección tenemos tres tipos. El tipo de la disección Roma, que es la disección a través de la pinza que se llama Maryland, como vemos aquí, es como una Kelly, que nos ayuda a diseccionarlos, a diseccionar tanto la parte fibrosa y la parte grasa que está alrededor de la vesícula. También tenemos la parte, los que son los ganchos, diferentes tipos de ganchos, y los hook o espátulas que nos ayudan a diseccionar con el electrocauterio la parte de la vesícula. Y tenemos acá las tijeras que pueden ser rectas o curvas, y las mismas también pueden ser conectadas al equipo de electrocauterio para ir seccionando y haciendo coagulación. ¿Listo? Vamos a hablar de las clipadoras. Las clipadoras pueden ser manuales o automáticas. ¿A qué se refiere? En la parte distal, como vemos aquí, tenemos la parte donde van los clips. Como vemos aquí hay diferentes tipos, más angostos, más gruesos, más delgados, y estos se colocan manualmente. Esto lo hace el personal de enfermería al momento de que nos pasan la clipadora. Y hay las clipadoras automáticas que simplemente haciendo una prensión de las pinzas, ya se carga automáticamente el clip para poder hacer la clipación tanto de la arteria como del conducto cístico. Tenemos el instrumental de colangiografía y el instrumental de irrigación-aspiración. El de colangiografía es la pinza de Olsen, como vemos aquí. Esta pinza tiene al final un agujero por donde pasa el catéter, ¿sí? Por donde introducimos las pinzas para extraer los cálculos cuando se hace una colangiografía. Eso ya lo vamos a ver más adelante, cómo se realiza una colangiografía laparoscópica. Y vemos acá el instrumental de irrigación y aspiración, que puede ser en uno mismo y con sus diferentes funciones, tanto para irrigar, como vemos aquí, y para aspirar. Eso lo hacemos cuando hacemos lavado de la cavidad. Vamos a ver cuándo está indicado una colestectomía laparoscópica. ¿Sí? Una colestectomía laparoscópica está indicada en una colelitiasis sintomática con el cólico, con presentación de un cólico biliar, o una colestitis aguda, o una colestitis alitiásica, que estas se presentan en un 20%. Se preguntarán por qué se inflama la vesícula si no tiene cálculos, si no hay algún mecanismo que obstruye la salida de la bilis de la vesícula, ¿sí? Y las causas pueden ser desde una enfermedad de células falciformes. La enfermedad de células falciformes, como vemos aquí, es cuando la hemoglobina E se produce una forma anormal del glóbulo rojo en forma de media luna. Esta va a obstruir los vasos, en la arteria cística en especial, de la vesícula, y causar una disminución de su perfusión y así provocar una colecistitis alitiásica. La nutrición parenteral total es otra causa. La inmunosupresión crónica también es considerada una causa de colecistitis alitiásica, ya que enmascara los signos y los síntomas de la inflamación hasta que éste ya haya avanzado y provocado alguna otra complicación. Otra causa es la pancreatitis de origen biliar, los pólipos vesiculares mayores de 1 centímetro y una vesícula en porcelana. ¿Listo? Pero ¿cuándo no operar? ¿Cuándo no realizar una colestectomía laparoscópica? Tenemos contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Tenemos las contraindicaciones absolutas de no tolerar la anestesia general, una coagulopatía refractaria previa, una sospecha de carcinoma o un embarazo en el tercer trimestre. ¿Por qué el embarazo?
Al momento que la mujer está embarazada y está en el tercer trimestre, todo el fondo uterino nos va a tapar totalmente la visibilidad para poder realizar esta cirugía. Por lo tanto, estas mujeres, si presentan un cólico biliar, una colelitiasis sintomática, lo que se le realiza es enfriar el cuadro, darle analgésicos, un poco de dieta y esperar a que dé a luz para poder realizar la colestectomía. ¿Sí? Tenemos las contraindicaciones relativas. Las indicaciones relativas son la cirugía abdominal superior previa. Esta, ¿qué es lo que provoca? Es que provoca adherencias y se es un poquito complicado ingresar a la parte o a la cavidad donde está el lecho vesicular. Sin embargo, no es una contraindicación absoluta, ya que se puede hacer una adhesiolisis y poder realizar la colestectomía. Otra contraindicación relativa es la colangitis, una peritonitis difusa. Esto quiere decir que no tenemos causa afiliada de la peritonitis y eso puede ser una contraindicación relativa para realizar la colestectomía laparoscópica. La cirrosis o hipertensión portal, ¿por qué es una contraindicación? Porque al momento que nosotros ingresamos con el CO2 a la cavidad abdominal, podemos provocar un sangrado de pequeños vasos, pequeñas venas hepáticas y provocar un sangrado no controlable. El EPOC por la retención del CO2, una fístula colecistoentérica y la obesidad mórbida. La obesidad mórbida, ¿por qué una contraindicación relativa? Esto se da porque generalmente los trócares son de un tamaño estándar. Sin embargo, existen trócares justamente para pacientes obesos más largos porque el panículo adiposo nos impide llegar a la cavidad abdominal en estos pacientes. Por lo tanto, se debe tener el instrumental correcto para operar los pacientes con obesidad mórbida. Vamos ahora, una vez que ya vimos las indicaciones, cuándo operar, cuándo no operar, vamos a la parte preoperatoria. ¿Qué hacemos en el preoperatorio? A todo paciente, ¿qué es lo que pedimos? Una biometría hemática y pruebas de función hepática. Se preguntarán por qué no están los tiempos, que a todo mundo, incluso su tratante, el especialista, le dice, ¿y los tiempos dónde están? El anestesiólogo no pasa al paciente sin tiempos de coagulación. Sin embargo, ese es otro tema un poco más largo en donde identifica cuándo pedir tiempos, porque no a todo paciente se le debe pedir este tipo de examen, ¿sí? Otro examen son los exámenes de imagen, que es la ecografía de hígado y vías biliares, como vemos aquí dos ejemplos de imagen, en donde vemos una vesícula llena de cálculos, ¿sí? Y acá vemos lo que se llama, lo que identificamos, lo que vemos también dentro del hígado, de la ecografía de hígado y vías biliares, es el colédoco. Generalmente está por encima de la vena porta y nos ayuda a identificar el diámetro para saber si estamos frente solamente a un cuadro de colelitiasis o un cuadro de colelitiasis más sospecha de una coledocolitiasis. Una vez hecho esto, vamos a ver, ¿ingresamos o no ingresamos al paciente con colelitiasis? Para operarle, hacemos ambulatoria o lo dejamos hospitalizado. Este estudio de esta revista nos indica, este título identifica la colestectomía laparoscópica ambulatoria versus con ingreso. Este estudio es para ver la efectividad y calidad de la cirugía. Aquí tenemos unos criterios que están establecidos para identificar qué paciente se puede hacer una cirugía ambulatoria y el diagnóstico o el cuadro que debe tener el paciente previo a realizar los siguientes criterios es tener el paciente una colelitiasis sintomática no complicada, ¿sí? Y los criterios establecidos son locales, generales y sociales. ¿Cuáles son los locales? No haber ingresado por colestitis o pancreatitis aguda previo a la cirugía 3 meses antes, una ausencia de litiasis en la vía biliar principal o una coledocolitiasis previa, pruebas de función hepática dentro de la normalidad. Eso en cuanto a criterios locales para realizar una colestectomía laparoscópica ambulatoria. Los criterios generales tenemos ausencia de cirugía abdominal supramesocólica, no ingesta de anticoagulantes orales o antiagregantes plaquetarios previo a la cirugía y ser un paciente con ASA 1 o 2, es decir, no tener patologías o comorbilidades previas. Y factores sociales que tengan cercanía al centro sanitario, que tenga un apoyo familiar, posibilidad de comunicarse telefónicamente con el cirujano o con el centro sanitario donde fue operada y una aceptación por parte del paciente para ser operado y enviado a casa posterior a la cirugía.
Tenemos aquí que este estudio observó 141 pacientes con cirugía, con colestectomía laparoscópica de modo ambulatorio y 286 pacientes con colestectomía laparoscópica y estancia hospitalaria. Tenemos aquí un cuadro donde ustedes pueden observar que luego de la asistencia del paciente a la consulta del especialista o al servicio de urgencias y previamente ser valorado por el cirujano general, se envía al paciente a una consulta de anestesia. La cita telefónica es para indicarle al paciente la hora y el lugar y cuándo va a ingresar. Pues en el ingreso ya tendrá previamente la preparación quirúrgica, la premedicación, el consentimiento informado y posterior a ello la intervención quirúrgica, que sería la colestectomía laparoscópica. ¿Sí? Posterior a ello, el paciente pasa a la unidad de cuidados posanestésicos, a la unidad de cuidados de modo ambulatorio. ¿Sí? Aquí en esto al paciente se le da los cuidados de enfermería, si se necesita alguna otra información, en esta unidad es lo que se le da. Posterior a ello se le da indicaciones de alta para el control domiciliario a los 7 y 30 días, a los 7 días para el retiro de puntos, a los 30 días lo que se le informa al paciente es la evolución de su estado, se le recoge la encuesta de satisfacción, porque también se identifica, como les dije en un inicio, el estudio de efectividad y calidad de los pacientes, cómo ven la cirugía de modo ambulatorio. Se les da y posteriormente se les da el alta. ¿Cuál fue bueno, aquí vemos un cuadro en donde diferencia la colestectomía de modo ambulatorio y colestectomía con estancia hospitalaria, ¿sí? Vemos complicaciones intraoperatorias, aspectos quirúrgicos, anatomía patológica, la morbilidad o complicaciones, la reintervención, estancia postoperatoria y reingresos. ¿Qué es lo que podemos recalcar de este cuadro? Que acá podemos ver en los aspectos quirúrgicos que el drenaje se colocó en una sola persona, es decir, el 0.7% de los pacientes de modo ambulatorio, mientras que en los pacientes de estancia hospitalaria se colocó drenajes en 23 pacientes, que ya nos dio un porcentaje del 8%. ¿Sí? Esto se da también. Tenemos acá por la cuestión del tipo de colelitiasis. Vemos acá en la colelitiasis, en la anatomía patológica, en cuanto a la colelitiasis simple, se encontró 119 pacientes en el modo ambulatorio, pero 220, es decir, 100 más en la parte de la estancia hospitalaria, y esto corresponde a la parte de la utilización del drenaje, ¿sí? Vamos entonces que únicamente se observaron diferencias significativas, como les dije, en el uso de drenajes, significativamente mayor en el grupo con estancia hospitalaria. Respecto a la tasa de reintervención, 2 pacientes, es decir, el 1.4% con el grupo de modo ambulatorio fueron reintervenidos por un hemoperitoneo, mientras que en el grupo con estancia hospitalaria por la misma causa de hemoperitoneo fueron reintervenidos 7 pacientes, que corresponde al 2.5%. En relación a realizar una colestectomía laparoscópica de modo ambulatorio y versus una estancia hospitalaria, no hubo mortalidad postoperatoria en ninguno de los dos grupos. ¿Listo? Esta fue la encuesta que se le dio a los pacientes posterior a realizar la cirugía, ¿sí? En donde la respuesta, colocando 1 mucho peor de lo que se esperaba y 5 mucho mejor de lo que esperaba el paciente. Dentro de las preguntas están cómo estuvo las instalaciones, la capacidad de los médicos para resolver sus problemas, el interés del personal de enfermería, la información que recibió tanto del médico como de la enfermera, entre otros. También indicaba de si hubo una satisfacción en los cuidados sanitarios, si el paciente conocía el nombre tanto del médico como de la enfermera que lo atendía. Es muy, muy importante que previo a cualquier proceso, a cualquier intervención o incluso cualquier curación que se le vaya a hacer a un paciente es identificarse, porque eso es lo que al paciente le da tranquilidad y le da confianza al médico o a la enfermera que va a realizar cualquier tipo de procedimiento, ¿sí? De acuerdo a esto, no hubo diferencias significativas en cuanto a la satisfacción percibida del paciente. En cuanto al preoperatorio,
de los pacientes que van a realizarse una colestectomía laparoscópica, hablamos de la antibiótico terapia. Choudhury en el 2008 indicó que el uso del antibiótico no impide infecciones en pacientes de bajo riesgo. Sin embargo, sí es útil en pacientes de alto riesgo. ¿Y quiénes son los pacientes de alto riesgo? Pacientes mayores de 60 años, diabéticos que presenten ictericia, colangitis, una colestitis aguda o que sean pacientes inmunodeprimidos. ¿Y qué antibiótico utilizar y cuándo administrarle? Se lo debe administrar 1 hora antes de la cirugía. Se le puede dar cefazolina 1 o 2 gramos dependiendo del tipo de paciente que tengamos. Y si son alérgicos a la penicilina, se les utiliza en otros pacientes ciprofloxacina 200 miligramos. Una sola dosis, 1 hora antes de la cirugía. Aquí tenemos un estudio prospectivo aleatorizado doble ciego que estudió dar o no dar antibiótico profilaxis a los pacientes. Fue un estudio en 100 pacientes con bajo riesgo quirúrgico. Dos grupos, el grupo A, quienes recibieron cefazolina, y el grupo B, quien no recibió ningún tipo de antibiótico. Y llegaron a la conclusión de que no existe diferencia significativa en el aparecimiento de infección de herida quirúrgica. Este estudio avaliza y confirma lo que les dije anteriormente, de que no es útil en pacientes de bajo riesgo, pero sí en los pacientes de alto riesgo. ¿Ok? Que también debemos identificar o debemos observar si es que nuestro paciente tiene o es propenso a tener una trombosis venosa profunda. ¿Cuáles son los factores que predisponen a un paciente a tener esta enfermedad? Es un aumento de la presión intraabdominal, un paciente en posición de Trendelenburg y una vasodilatación. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya previos que el paciente tenga: cáncer, obesidad, una TBP previa, es decir, una trombosis venosa profunda previa, una edad mayor de 40 años y una cirugía que dure más de 2 horas. ¿Qué hacer para evitar la trombosis venosa profunda? Colocar medias compresivas no es difícil, son un poco caras, sin embargo, no es el único medio. Se le puede solicitar al paciente, o si el hospital no tiene medias compresivas, se puede pedir las vendas elásticas y vendarla al paciente. Esto nos es de mucha ayuda en pacientes con ese tipo de factores de riesgo y para evitar la trombosis venosa profunda. También se le puede dar las heparinas de bajo peso molecular en una sola dosis de 1 miligramo por kilo de peso del paciente. Vamos a ver la disposición del quirófano y posición del paciente, porque ya vimos todo lo que es preoperatorio, vimos los antibióticos, vimos la trombosis, vimos qué hacer, qué laboratorio pedir, qué exámenes pedir previo a la entrada a quirófano. Ahora ya estamos en quirófano. ¿Sí? ¿Cómo se va a disponer el paciente? ¿Cómo es la disposición? Porque en ocasiones uno es nuevo en quirófano y no sabe dónde colocarse, no sabe lo que tiene que hacer. Entonces vamos aquí a identificar, hace un momento les indicaba lo que es la técnica americana y la técnica francesa. Esta que están viendo ustedes aquí es la técnica americana, en donde el cirujano se pone a la izquierda del paciente. El primer ayudante se pone siempre, el primer ayudante siempre va a ser el que está al frente del cirujano y el segundo ayudante que está acá junto al cirujano. La enfermera con el instrumental en la parte siempre frente al cirujano y el anestesiólogo en la parte de la cabecera del paciente. ¿Cómo es la ubicación de los trócares en la técnica americana? Tenemos un trócar subsifoideo, un trócar supra, trans o infraumbilical. Este trócar, este segundo trócar, bueno, no segundo, es el primero que se coloca, es el que está acá, el D en este caso, es el primero que se coloca. ¿Por qué? Porque es el que va a indicarnos cómo colocar el resto de trócares con visión directa, porque este trócar es el que se le pone la óptica, ¿sí? Entonces, este es el primero, el segundo será el subsifoideo, el tercero es subcostal derecho y el subcostal derecho más externamente el siguiente trócar. Óptica, el de la D, A y B para manejo del cirujano y C para el ayudante, para el primer ayudante. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia de esta técnica americana con la técnica francesa? Es la posición del paciente. Como vemos aquí, el paciente está igual en decúbito dorsal, pero está con las piernas abiertas para que el cirujano pueda manejar y operar desde esta perspectiva.
En este caso, el primer ayudante va a colocarse a la derecha, segundo ayudante a la izquierda, el, la instrumentista al lado izquierdo del cirujano, esto dependiendo, a veces hay cirujanos que se sienten mejor con, con la instrumental a su derecha y a su izquierda, eso bueno, puede ser un poquito sugestivo o para preferencia del cirujano. El anestesiólogo, como siempre, en la cabecera del paciente. Vemos acá, la colocación de trocas va a ser sumamente diferente, sin embargo, la única que conserva es la umbilical, que es la de 10 milímetros. Tenemos aquí el, el, el trocar para la óptica, los trócares para ayudar para el cirujano y el trocar para del segundo perdón, sí, del primer ayudante para presionar o para llevar el fondo de la vesícula hacia la parte proximal. ¿Listo? ¿Cuáles son las funciones del equipo quirúrgico? Como vemos aquí, estamos el cirujano, con su mano izquierda va a presionar, hacer presión o hacer para poder visualizar de mejor manera la vesícula, y su mano derecha va a diseccionar, a clipar, a seccionar y aspirar de acuerdo a al paso en el que se encuentra durante la colestectomía laparoscópica. Tenemos el primer ayudante, que va a tener su mano izquierda en la introducción del instrumental y su mano derecha en la tracción vesicular. El segundo ayudante va a ser con su mano izquierda introducción del instrumental y su mano derecha va a tener la óptica para poder visualizar la parte de la cavidad abdominal. Y el instrumentista, obviamente, el pase del instrumento, carga de clips y debe tener a la mano el instrumental de conversión si es que fuera necesario. ¿Listo? Vamos ahora, una vez que está posicionado el paciente, vamos a identificar qué tipo de anestesia darle al paciente. Todos sabrán y todos dirán, pero ¿cómo? Si el paciente para cirugía laparoscópica debe ser una cirugía, una anestesia general. Sin embargo, en este estudio identificó o estudió si dar anestesia conductiva o raquídea y la anestesia general. Este fue un estudio que se hizo pues desde octubre del 2012 a marzo del 2013. Se identificó 50 pacientes, 25 para anestesia general y 25 para anestesia conductiva. ¿Sí? ¿Qué se observó? Los signos vitales, el dolor postquirúrgico, las complicaciones, tiempo de recuperación, satisfacción del cirujano y tiempo quirúrgico. En relación al tiempo quirúrgico no hubo diferencias estadísticamente significativas que nos indican si hacer la una o la otra anestesia. Tenemos aquí los cuadros donde nos indica las complicaciones con una anestesia conductiva o una anestesia general. La anestesia conductiva identificó el 24% de pacientes tuvieron dolor de hombro, un 8% se convirtió a anestesia general, un 36% tuvo hipotensión, un 4% hubo náusea y no hubo ni vómito ni dolor después de la operación. A diferencia, y una diferencia muy grande, en la anestesia general, que no hubo ni dolor de hombro ni hipotensión y solamente 2 pacientes tuvieron náusea y vómito. Sin embargo, el 100% de ellos tuvieron dolor después de la operación, ¿sí? ¿En dónde? Obviamente en los sitios donde se realizó las incisiones para poder acceder a hacer la cirugía. ¿Y cómo nosotros podemos evitar ese dolor después de la operación? Pues con una infiltración. ¿Listo? Este estudio que vemos aquí es un ensayo clínico randomizado de octubre del 2012 a enero del 2013, donde se tomó en cuenta 3 tipos de grupos. Un grupo A, donde hubo 42 pacientes que no se utilizó infiltración. Un grupo B con 37 pacientes que se utilizó una infiltración con 20 mililitros de bupivacaína al 0.5% con epinefrina, y un grupo C, que donde estuvieron 40 pacientes con infiltración con 10 ml de bupivacaína al 0.5% e instilación intraperitoneal de esta bupivacaína al 0.25%, 20 ml, sin epinefrina sobre la vesícula y superficie del hígado antes de la disección.
Es decir, que el grupo A no tuvo infiltración, el grupo B tuvo infiltración local, es decir, sobre la pared abdominal, y el grupo C, además de la infiltración local en la pared abdominal, tuvo una instilación intraperitoneal sobre la vesícula y el hígado previo a comenzar la cirugía. ¿Qué identificamos? ¿O qué se identificó más bien en este estudio? Que una reducción estadísticamente significativa del dolor en el grupo B y C en comparación en el grupo A. En colestitis aguda parece ser un beneficio mayor en la instilación intraperitoneal, aunque no tiene una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, y ustedes habrán visto en el entrado a quirófano, que generalmente se debe infiltrar las heridas, ya sea al inicio de la cirugía o al final de la misma para evitar este dolor en los pacientes después de la colestectomía laparoscópica. Vamos ahora, una vez que vimos si infiltramos o no, colocamos al paciente, vimos qué anestesia darle, vamos ahora con la técnica quirúrgica, paso a paso. Vamos a ver que el primer paso va a ser el acceso y exploración de la cavidad. Un segundo paso, la colocación de trócares accesorios. 3. Evaluación de la vesícula biliar. 4. Disección vesicular, tratamiento del conducto y arteria cística y disección de la vesícula. Ectomía vesicular, revisión de hemostasia, lavado y o drenaje de cavidad. Esto es opcional siempre y cuando se vea o no se vea necesario realizarlo. Y el retiro de trócares y suturas de las incisiones. Comenzamos. Vamos con el primer paso que habla del acceso y exploración de cavidad. ¿Sí? Tenemos dos técnicas, una técnica cerrada y una técnica abierta. En la técnica cerrada, ¿qué utilizamos? Lo que les mencioné y lo que les dije en los instrumental de acceso, la aguja de Verres. ¿Sí? Como también se vio y claramente lo ven en la imagen, es un ingreso totalmente a ciegas. Lo que se puede hacer y lo que le ven en la imagen acá es que ¿dónde está? Que vemos donde los ayudantes y el mismo cirujano con una pinza de campo podemos elevar un poco la parte periumbilical para a través del ombligo introducir la aguja de Verres y provocar y formar el neumoperitoneo. ¿Sí? Tenemos también la técnica abierta, que es la técnica de Jason, en donde tenemos un acceso directo a la cavidad abdominal con toda la observación durante el proceso de ingreso a la cavidad abdominal. Una vez ingresado a la cavidad abdominal, formamos el neumoperitoneo. ¿Con qué lo hacemos? Con CO2. ¿Por qué? Porque no es combustible y tiene una rápida absorción de la cavidad abdominal. Generalmente se forma el neumoperitoneo a 1 litro por minuto y a una presión de 12 a 15 milímetros de mercurio. ¿Alguien levantó la mano? ¿Desea hablar o esperamos al final? Fernando Andrade alzó la mano. Bueno. Ya, permíteme un momento, doctor. Sí. Ahorita le paso, me dice, bueno, a ver. No sé cuál es la inquietud con Fernando para poder resolverla. Permítame un momento, por favor. No, ¿No? ¿Seguimos? de pronto. Ah, sí, se me presionó, dice, mil disculpas, doctor. Ok, no hay problema. Continuamos Sí. entonces. Ok, entonces lo que hablábamos es que este neumoperitoneo, este CO2, va a ingresar a 1 litro por minuto a la cavidad abdominal y de 12 a 15 milímetros de mercurio. Generalmente esta es la presión que utilizamos. Sin embargo, tenemos... Ay, otra vez se quedó. Espérenme un segundito que se me quedó la... Ahí está. Sin embargo, tenemos un estudio, como vemos aquí, que identifica a qué presión ingresar el CO2 a la cavidad abdominal. Tenemos una presión estándar, como les había dicho, y anteriormente, y la baja presión de neumoperitoneo. Este es un estudio que se realiza del noviembre del 2014 hasta septiembre del 2015, donde se estudian 170 pacientes y se los divide en dos grupos.
Perdón, al primer grupo se les instauró el neumoperitoneo a 14 milímetros de mercurio, que es la presión estándar, y a otro se le puso, perdón, y a otro grupo se le colocó el CO2 de 9 a 10 milímetros de mercurio. ¿Y qué es lo que evaluó? El dolor postoperatorio y la satisfacción del cirujano. Aquí tenemos el cuadro en donde evaluó el dolor. El dolor en el hombro, cuando se instauró a presión alta, se presentó en 57.5% de los pacientes versus un 22.5% que se presentó cuando se instauró el CO2 a presión baja. El dolor con la escala de EVA fue mayor en presión alta versus menor en presión baja. El rescate de analgesia a las 8 horas después de la cirugía fue del 12.5% de pacientes versus un 7.5% en pacientes que se utilizó presión baja. Y el rescate de analgesia incluso a las 12 horas fue necesario igual en el 12.5% de pacientes cuando se les instauró a presión alta versus un 0% a presión baja. Eso en cuanto al dolor. En cuanto a la satisfacción del cirujano, no hubo diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué quiere decir? Que el cirujano, si es posible y es posible realizar la cirugía con una presión baja que vaya entre 9 y 10 milímetros de mercurio, es mejor realizarla a esa presión, porque el dolor en los pacientes es mucho más alto, es mucho más que se presenta en los pacientes con este tipo de presión alta. ¿Listo? Está un poco lento. Vamos con el segundo punto, colocación de trócares accesorios. La colocación de trócares accesorios, primero, la posición del paciente es supina, no en tren de Lemburg, ¿sí? Esa es una de las causas de qué? De la trombosis venosa profunda. Y en este caso, siempre la colocación de los trócares es en posición supina, sin ninguna elevación para identificar por dónde vamos a ingresar a operar al paciente. La colocación de estos trócares van a ser de acuerdo a la técnica usada, ya sea americana o francesa, y siempre bajo visión directa para evitar complicaciones. Como vemos aquí, técnica francesa, como les había mencionado, la ubicación de los trócares, y la técnica americana, como ya aquí ya están con los trócares. En la parte anterior solamente estaban los puntos de donde iban a ir colocados los trócares. Aquí tenemos un estudio porque ustedes, como les dije, han de haber entrado a quirófano y ven que unos utilizan 3 puertos, otros utilizan 4 puertos generalmente, pero hay varios tipos de colestectomía laparoscópica. Este es un estudio que identificó la eficacia y la seguridad de estos tipos de colestectomía laparoscópica. Se realizó desde agosto del 2013 sin restricción de idioma, de fecha o de país. Lo que identificó fue el dolor postoperatorio, de acuerdo a la escala de EVA, en el primer día. Si se utilizó o no analgésicos adicionales, si hubo complicaciones postoperatorias, pérdida de sangre intraoperatoria, se realizó una puntuación cosmética de acuerdo a la satisfacción del paciente, la estancia hospitalaria y el tiempo quirúrgico. Vemos aquí los términos. ¿Qué significan? Colestectomía laparoscópica por un solo puerto, 2 puertos, 3 y 4 puertos, ¿sí? ¿Qué es lo que se encontró en este estudio? Que la colestectomía laparoscópica por un solo puerto se asoció con más complicaciones postoperatorias. Con un solo puerto se estarán pensando, pero ¿cómo ingresan con tanto instrumental por un solo puerto? Pues se hace un puerto umbilical y por ese mismo ingresan todo el instrumental laparoscópico que se vaya a utilizar. Esta, a pesar de que se asoció con más complicaciones postoperatorias, obtuvo una puntuación cosmética más alta que la de 4 puertos, porque el paciente, y lo que siempre digo, el paciente no ve lo que hacemos adentro. A él lo que le interesa es qué tipo de incisión hicimos y cómo le dejamos la herida en el paciente. Es lo que más se fija el paciente. Y generalmente le dice, ay doctor, doctora, me ha dejado una herida hermosa, pero no sabe a veces lo difícil que fue para nosotros estar dentro de cavidad por ese tamaño, por ese tipo de herida, ¿sí? La colestectomía laparoscópica de 4 puertos, en cuanto al tiempo operatorio y la puntuación cosmética, fueron más alta que la 3 puertos, y 3 puertos tuvo más complicaciones postoperatorias
en relación a la de 4 puertos. Siguiente paso, la evaluación de la vesícula biliar. ¿Qué evaluamos al momento de ingresar a la cavidad abdominal? Observamos si existen o no existen adherencias de la vesícula, ya sea al epíplon, al estómago, al duodeno o incluso al colon transverso. ¿Qué más identificamos? Si esta vesícula es intrahepática o no lo es, o si estamos frente a una vesícula pequeña. Generalmente las vesículas pequeñas no se operan porque no causan dolor, ¿sí? Entonces, todo eso observamos al momento de ingresar a la cavidad abdominal. Siguiente paso, vamos ya a la disección de la vesícula y el tratamiento del conducto y de la arteria cística. Tenemos aquí, ¿qué vamos a ver? La visión crítica de seguridad o la visión de Strasberg, ¿sí? ¿Qué es lo que identifica esto? Que el triángulo de Calot debe ser limpiado de grasa y tejido fibroso. 2. Una separación de la vesícula del lecho hepático vesicular. Y 3. Verificar que las dos estructuras salgan de la vesícula biliar. ¿Sí? Como, bueno, vemos aquí en este gráfico, están viendo. Aquí hizo una separación completa de la vesícula del lecho hepático. ¿Sí? Y aquí vemos claramente lo que dice el punto 3, que las dos estructuras, tanto el conducto cístico como la arteria cística, salgan de la vesícula. Puede ser la disección completa, como vemos en este caso, o una disección parcial, como vemos en esta, que tenemos solamente disecado la parte proximal de la vesícula, mientras que la parte distal está todavía adherida al lecho hepático. Sin embargo, esto ya nos indica que tenemos el lecho hepático acá, el lecho vesicular, tenemos la arteria cística que sale o que entra, en este caso, a la vesícula, y el conducto cístico que viene también de la vesícula. Esta visión es muy importante durante una colestectomía laparoscópica para disminuir el riesgo de lesión de la vía biliar. ¿Sí? Aquí tenemos otro gráfico de la misma manera. Lecho vesicular hepático, arteria cística, conducto cístico. ¿Sí? Lo mismo en este gráfico, conducto, arteria y lecho hepático vesicular. ¿Sí? Posterior a la visión crítica, ¿qué procedemos? A clipar. Un doble clipaje siempre proximal para evitar que el clip único que pongamos se vaya a mover, se vaya a desplazar y tengamos una fuga biliar o una hemorragia que nos obligue quizá a convertir incluso la cirugía para poder controlar esta hemorragia. Clipamos, como les digo, aquí está el conducto con doble clipaje, la arteria con doble clipaje y clipaje simple en la parte que va a ser extraída de la vesícula, y comenzamos la separación del resto de la vesícula del lecho hepático vesicular. Por último, la ectomía vesicular. La ectomía vesicular, hay cirujanos que realizan la ectomía solamente con una disección Roma durante toda la ectomía, cirujanos que utilizan el armónico y cirujanos que solo utilizan el electrocauterio monopolar, ya sea con hook, con gancho durante la cirugía, o la espátula. ¿Listo? En este estudio que fue realizado desde octubre del 2010 hasta junio del 2013, se identificó 198 pacientes, en donde se utilizó el bisturí armónico en 117 y un electrocauterio monopolar en 81%. ¿Y qué es lo que evalúa este estudio? El tiempo quirúrgico, la pérdida de sangre, la conversión a laparotomía, la estancia hospitalaria postoperatoria del paciente, el dolor postcolestectomía laparoscópica y la rentabilidad del mismo. ¿Y qué es lo que identificó? Que absolutamente no hubo diferencias significativas en el tiempo operatorio, sangrado, frecuencia, conversión a laparotomía, la duración de la recuperación postoperatoria con el bisturí armónico. Por lo tanto, la conclusión de este estudio es que la colestectomía laparoscópica con electrocauterio monopolar convencional es tan eficaz y segura como con el bisturí armónico, es decir, que la ectomía vesicular se la puede hacer como el cirujano se sienta más cómodo. Una disección Roma o una disección con electrobisturí, electrocauterio o con el bisturí armónico.
Listo, y vamos con la final, que es la revisión de hemostasia, el lavado y o drenaje de cavidad, que esto es opcional, obviamente. Si es que no tenemos ninguna fuga de bilis, ningún sangrado, pues no lo hacemos. Y el retiro de trócares y suturas de las incisiones. Aquí les he traído un, un video. Déjenme quitarle el puntero para poder... Ok. Ah, flecha. Tenemos aquí. Tenemos aquí una colestectomía laparoscópica. Esto voy a avanzar un poco porque es todo lo que ya les dije en el preoperatorio. Y tenemos aquí ya la disección del ligamento colecisto-duodenal, tanto anterior y posterior. Como vemos ahí, en este caso utilizo una disección Roma con el Maryland que les había comentado. Si ven ahí, si vamos por el plano, puede que no haya sangrado. Si ven, lo que estamos ahí haciendo es diseccionando para poder identificar el conducto cístico. Puede haber sangrados mínimos, pero no es de mayor preocupación. Ahora pasa a una disección con el electrocauterio monopolar, como vemos ahí con un gancho, que estamos haciendo que la separación de la vesícula para identificar qué eran los 3 puntos de la visión crítica de Strasberg, el lecho vesicular hepático. ¿Listo? Ahí tenemos que ya pasa por detrás del conducto cístico. Sin embargo, estamos viendo que tiene un bastante tejido fibroso todavía entre por donde entró y el conducto cístico. Por lo tanto, continúa con la disección. ¿Sí? Vemos ahí que comienza a entrar y ya se encuentra solamente con el conducto cístico. Lo que vemos acá en esta parte de aquí pueden ser vasos pequeños o simplemente parte de la disección que se realizó, que son estos de acá. ¿Listo? Lo que está indicando ahora el cirujano es conducto cístico liberado. ¿Sí? Estamos dentro del primer paso ¿de qué? De la visión crítica de Strasberg. ¿Listo? ¿Qué continuamos ahora? Con la arteria cística. En este caso, como ustedes ven ahí, aparentemente ya se encuentra en ese lugar la arteria cística. Sin embargo, continúa con la disección y estamos viendo que lo que tenemos aquí es, miren, donde lo que está mostrando es la hepática derecha, ¿sí? Eso estamos viendo. No es, obviamente, ustedes han visto, no es de este calibre la arteria cística. Entonces, solamente al identificar al inicio dijimos, no, ahí está, pues no, hay que seguir con la visión crítica de Strasberg para evitar complicaciones futuras, ¿sí? Entonces ahí está diseccionando aún más y vemos claramente como tenemos ya acá, recién tenemos la arteria cística, que tenemos la hepática derecha, ¿sí? Entonces vamos un poquito más adelante y ya tenemos, miren, estamos aquí en donde ya observamos, miren, ahí está la foto previa que les había mostrado y tenemos ahora lo mismo, ¿no? Arteria, conducto cístico y el fondo vesicular con las flechas que estamos observando. Posterior a ello, ya hacemos el doble clipaje proximal y un simple distal. Seccionamos entre ellas con una tijera, ¿sí? Vamos en este caso de a poco y terminamos separando el conducto cístico, ¿sí? De lo que es la vía biliar. Vamos ahora con la arteria cística nada más. Tenemos ahí el clipaje proximal y en este caso es una también de las opciones es realizar doble clipaje proximal y un electrocauterio distal, que es como lo vemos aquí, eso no hay problemas, como el cirujano se sienta más cómodo. Posterior a ello vamos a la ectomía, ¿sí? Que les había mencionado, ahí está realizando la ectomía, ¿sí? Del lecho vesicular hepático. De a poco y siempre por el plano. Si ustedes ven con la otra pinza haciendo tracción de la vesícula para poder identificar el plano de disección, como vemos aquí, se identifica claramente por dónde el cirujano debe ir para terminar la cirugía. Estamos aquí ya finalizando la cirugía. Estamos haciendo coagulación
En este caso, lavado y secado no se realiza porque no hubo sangrado, no hubo fuga biliar, pero sí siempre verificando que no haya sangrado del lecho. Entonces, lo que hace aquí es una electrocoagulación. ¿Listo? Eso se le puede sacar, como ven aquí, a través del mismo trocar. Sin embargo, a veces cuando son vesículas con muchos litros es preferible hacerlo mediante una colocación de funda recolectora o de un guante si no se lo obtiene y proceder a la extracción de la vesícula biliar con los cálculos. Hablábamos anteriormente del material de la colangiografía laparoscópica, pero ¿cuándo debemos, cuándo el cirujano o cuándo el primer ayudante siempre es importante porque el primer ayudante también nos ayuda y nos colabora en la cirugía y nos puede preguntar y nos podemos preguntar nosotros cuándo hacer una colangiografía laparoscópica? ¿Cuáles son indicaciones? Una sospecha de litiasis de la vía biliar principal cuando tenemos al momento de la cirugía un conducto cístico dilatado mayor de 3 milímetros. Al momento de cortar el cístico, de verificar el cístico, presenciamos la presencia de litiasis detectada, como le digo, con la pinza laparoscópica o identificamos un colédoco dilatado mayor de 10 milímetros. Se le puede realizar también para aclarar la anatomía local por anomalías biliares o variaciones anatómicas, porque el cístico tiene infinidad de variaciones anatómicas que a veces nos impiden o nos dificulta la disección de este y una sospecha de lesiones iatrogénicas. Estas son las indicaciones de una colangiografía laparoscópica transoperatoria. Se puede hacer de dos maneras, por el cístico. Cuando realizamos transcístico, se introduce una canastilla, como vemos aquí, helicoidal, sobre un alambre, lo abrimos al alambre y retiramos el cálculo. Un gráfico mejor es este. Lo que hacemos es clipar el conducto cístico, por debajo de este hacemos una sección e introducimos el coledoscopio, ¿sí? Con una canastilla, como vemos aquí. Esta canastilla va a envolver o va a retirar el cálculo a través del cístico mismo, ¿sí? Se realiza una colangiografía al finalizar para verificar la ausencia de lito y posteriormente la ligadura de este cístico para evitar las fugas biliares. Tiene una tasa de éxito del 67 al 96%, sin embargo pueden haber complicaciones del 5 al 10% como infecciones y pancreatitis. Tiene una mortalidad del 1 al 2% y generalmente aumenta la hospitalización de 1 a 2 días. ¿Sí? Está contraindicado cuando tenemos litos grandes o múltiples, litos cuando ya no se encuentran, están ya hacia arriba, hacia el conducto proximal, o en císticos que son muy pequeños o muy tortuosos, ¿sí? Que nos dificulta el ingreso por el cístico. Otro tipo de colangiografía se puede realizar a través del colédoco, realizando una coledocotomía. Esto generalmente se utiliza para cuando tenemos litos grandes, múltiples o proximales. El colédoco generalmente ya está dilatado entre 8 y 10 milímetros. ¿Cuál es la técnica? Generalmente se colocan en este lado dos suturas laterales, se hace una incisión longitudinal y se introduce, como vemos aquí, el coledoscopio con la canastilla y retiramos el cálculo que está ubicado dentro del colédoco. Posterior a ello, se coloca por esta incisión, se coloca un tubo en T o la sonda de Kerr que se llama y realizamos, se sutura tanto la parte proximal y la parte distal alrededor de la sonda Kerr y se acaba la cirugía. Obviamente, posterior a ello, retiramos la vesícula y con la técnica ya antes mencionada. Cuando se hace una colangiografía transquer a través de esta sonda que dejamos de 2 a 4 días posterior a la cirugía y el retiro de Kerr se puede realizar de 14 a 21 días posterior a la cirugía. Ustedes dirán, pero doctora, ¿pero cómo le quito la sonda si esa sonda va al colédoco y sale la bilis? Y si yo le quito la sonda, se va a regar toda la bilis. Pues no. En estos 21 días, el organismo, como le reconoce la sonda como un cuerpo extraño, crea una fibrosis alrededor de toda esta entrada de la sonda Kerr y al momento de retirarla, se crea un túnel hacia la pared abdominal. Este túnel, posteriormente al retirar la sonda Kerr, se va cerrando y es como que aparentemente no ha pasado nada.
El éxito mayor es, es mayor del 90%, las complicaciones se presentan del 5 al 10% y se presentan como fugas biliares o estenosis del conducto y una mortalidad del 1 al 2%. Ahora, después de que hablamos de todo lo que es el procedimiento de la colestectomía, cómo realizarla, cuándo hacer con la angiografía, ¿cómo sabemos cuándo convertir? Es decir, cuándo pasamos de una cirugía laparoscópica a una cirugía convencional o abierta. Pues en los Estados Unidos hablan de que de las 700,000 colestectomías laparoscópicas cada año. De ellas tenemos complicaciones de lesiones de la vía biliar del 0.6% y se realiza una conversión en cirugía electiva del 4.6% y en cirugía de emergencia, obviamente mayor conversión del 9.4 al 15%. ¿Cuándo identificamos una colestectomía que sea laparoscópica que es difícil? Tenemos varios factores. Factores de la vesícula, factores de órganos vecinos y factores del mismo paciente. ¿Qué es lo que hace una cirugía difícil, una colestectomía laparoscópica difícil? Aumentar el tiempo del tiempo quirúrgico y aumento del riesgo de las complicaciones. ¿Sí? Vamos a ver cada uno de los parámetros. Dentro de la vesícula, los factores que nos indican que tenemos una colestectomía laparoscópica difícil es que la vesícula sea intrahepática, tenga adherencias, estemos frente a una colestitis aguda o tengamos litos grandes o impactados en el Hartmann, es decir, cerca al conducto cístico. Órganos vecinos que corresponde la cirrosis hepática, hepatomegalias, alteraciones anatómicas e incluso fístulas colecisto duodenales, colecistogástricas, dependiendo si encontramos o no fístulas. Y factores del paciente, diabetes, cirugía abdominal previa y obesidad. ¿Listo? Vamos ahora acá. Dentro de la colestectomía laparoscópica difícil también debemos tener en cuenta el instrumental, porque en cada hospital, en cada clínica, en cada lugar de trabajo siempre tendremos una Maryland que no se abra bien, una tijera que no corte bien, que los clips no calcen en la clipadora. Siempre debemos tener en cuenta el instrumental y con eso la experiencia del cirujano para poder adaptarse a lo que tenga. Sin embargo, esta situación no debería existir. Cada vez que una pinza algo se dañe, debería ser cambiado automáticamente por el beneficio, no solo del cirujano al momento de operar, sino beneficio para el paciente, porque quizá alguna cosa del instrumental nos obligue a convertir la cirugía solamente por la falta de un tipo de instrumento o que esté en mal estado. Como les digo, aquí el ayudante, anteriormente les había comentado que el ayudante es una persona clave en la cirugía porque nos ayuda también a verificar y nos ayuda a ver la cirugía que estamos realizando. Sin embargo, también puede convertirse en un factor para que la colestectomía sea difícil. ¿Por qué? Por la falta de experiencia al momento de ayudar en una cirugía laparoscópica. Vamos a ver de la curva de aprendizaje, porque no todo cirujano desde un inicio sabe todo, sabe cómo operar. Necesita una curva de aprendizaje. Aquí lo que nos dice que el momento más común de lesiones de vías biliares durante los primeros 100 procedimientos y empieza a decaer progresivamente hasta los 200. Sin embargo, vuelven a aparecer las complicaciones después de las 400 colestectomías. Generalmente esto pasa porque el cirujano tiene un exceso de confianza o porque ya aborda casos más difíciles, ¿sí? Acá hablamos de complicaciones en la primera cirugía de 1.7% y baja al 0.17% en el procedimiento, en el 50º procedimiento. ¿Listo? Hablamos del periodo de oro, porque no podemos pasar 30 minutos, 40, una hora viendo convertiré, no convertiré, qué voy a hacer. Hay un periodo de oro que nos identifica cuándo convertir y este periodo es de 10 a 15 minutos. En ese momento el cirujano debe ver varios factores como son el fracaso en la progresión de la disección, que tengamos una desorientación anatómica en la disección, una dificultad de la visualización del campo quirúrgico. Esa dificultad puede deberse a la falla del equipo del instrumental o incluso del ayudante. Sin embargo, este no es un factor para convertir.
la falla en el instrumental que les dije anteriormente, que la falla de uno de ellos nos puede obligar a la conversión del paciente, que tengamos lesiones intraabdominales, que al momento de ingresar a la cavidad abdominal, como les dije anteriormente, ya sea con la aguja de Berres o con la técnica abierta, podamos tener perforaciones tanto intestinales como de vasos que nos obliguen a convertir. Y obviamente, como les dije, una hemorragia incontrolable. Todos estos parámetros debe el cirujano visualizar en 10 a 15 minutos. No debe pasar de ese tiempo. ¿Por qué? Porque el paciente implica mayor tiempo de anestesia, mayor tiempo de CO2 dentro del paciente, mayor tiempo de la posición del paciente y todo esto que nos indica a complicaciones en el postoperatorio. ¿Cuántos tipos de conversión hay? El tipo 1, cuando es una conversión forzada u obligada, es cuando tenemos daño de órganos vecinos, hemorragia incontrolable o lesión de la vía biliar. Y el tipo 2 es una conversión electiva o programada, cuando revise los factores que les dije anteriormente, valoren 10 a 15 minutos y dice, perfecto, no podemos continuar más, vamos a convertir. Para lo cual, como les dije, la enfermera ya deberá tener, ya tanto la instrumentista o la circular ya debió prever esta situación y tener material para convertir la cirugía. ¿Listo? Una vez que ya, bueno, quizá la cirugía laparoscópica, que se acabó la cirugía, o en eso, durante la cirugía laparoscópica, con los parámetros que les dije anteriormente, decidimos convertir y realizar una colestectomía convencional. Vamos a ver ahora lo que es la colestectomía convencional. ¿Sí? ¿Cuáles son sus indicaciones? Una colestitis litiásica aguda y crónica, una colestitis alitiásica, colestitis gangrenosa, un empiema vesicular crónico, tumores benignos o malignos de la vesícula biliar, una vesícula en porcelana y, obviamente, otra de las indicaciones, conversión previo a un procedimiento laparoscópico. Otra de las indicaciones que no está mencionada aquí, cabe recalcar, es a veces la decisión del paciente. Hay pacientes que dicen, no, a mí la laparoscópica no me hace porque no hacen bien. Son palabras de pacientes que nos han dicho en la consulta externa y dicen, no, doctor, yo quiero que me haga una cirugía abierta. Se les explica los beneficios de la cirugía laparoscópica, sin embargo, la decisión es del paciente y si él decide que se le haga abierta, pues se debe cumplir esa decisión y se debe realizar una cirugía convencional o abierta. ¿Cuáles son las contraindicaciones de esta cirugía? Obviamente las referentes al mal estado general del paciente y algún parámetro, alguna comorbilidad que nos contraindique una anestesia general. ¿Sí? ¿Cómo preparamos al paciente para una cirugía de colestectomía? Convencional es un ayuno de mínimo 6 horas. La profilaxis antibiótica que ya conversamos es la misma, en este caso cefazolina, pero pueden ser las dos opciones que les dije anteriormente. Una posición en decúbito dorsal, una anestesia general y asepsia, antisepsia previo a la cirugía. La incisión, tenemos diferentes tipos de incisión. Tenemos una subcostal de Kocher o de Judd. Tenemos una horizontal alta, la número 2, una horizontal baja, la número 3, y una laparotomía medial supraumbilical, que es la número 4. No hay estudios que digan cuál es mejor. ¿Por qué? Porque esto lo define la comodidad del cirujano. Hay cirujanos que con una Kocher se manejan súper bien y hay otros cirujanos que con una laparotomía supraumbilical media también lo hacen de la mejor manera. Esto es en comodidad del cirujano. ¿Cómo exponernos la vesícula una vez que estamos adentro? Primero se hace una adhesiolisis epiploica si tenemos adherencias, una colocación como vemos en esta imagen, en el primer cuadro, una colocación de una valva maleable para levantar el segmento 4 hepático y poder tener una mejor visualización, y colocación de campos húmedos. Esto quiere decir de compresas tanto sobre el duodeno, píloro y epiplo para tener acá una mejor visión del pedículo y de los elementos de la vesícula que son el conducto y la arteria cística. Una vez que estamos adentro, vamos a decidir si hacemos una colestectomía anterógrada o retrógrada. ¿A qué quiere decir esto? Si vamos desde lo distal hacia lo proximal o de lo proximal a lo distal. ¿Listo? En la cirugía anterógrada, como vemos ustedes aquí, vamos de lo distal hacia lo proximal.
¿sí? Estamos aquí con una pinza aro realizando una tracción de la vesícula. Aquí vemos, puede ser una pinza Kelly que hace una disección Roma, ¿sí? Hasta llegar a lo que es el conducto y la arteria cística. Como vemos aquí, diseccionamos el ligamento colestoduodenal, hoja anterior como hoja posterior, una ectomía anterógrada, como les acabo de decir, siempre con control de la hemostasia. Ligadura de la arteria cística. Aquí puede ser esta ligadura colocando pinzas, pueden ser Kellys, tanto proximal y distal, hacer un corte y posterior a ello hacer una sutura con una sutura tanto en los dos extremos. Sin embargo, también se puede colocar en la cirugía abierta los clips, porque no únicamente no pueden ser para la cirugía laparoscópica. Tenemos una incisión sobre la pared abdominal, una visión directa y podemos también colocar los clips, no hay ningún problema. Aquí tenemos, como ven aquí, la colocación de la sutura en el conducto cístico. Paso 5, extracción de la vesícula con un lavado de la misma, decidir si necesita drenaje o no, es decir, si tuvimos sangrados, tenemos un sangrado o fue una colecistitis con daño alrededor de la vesícula, colocar o no un Jackson Pratt y cierre por planos. Una colestectomía retrógrada, al contrario, va desde lo proximal hacia lo distal. ¿Qué hacemos primero? Diseccionar el ligamento colecisto-duodenal, tanto la hoja anterior como la hoja posterior, e identificar, como vemos acá, el conducto cístico y la arteria cística. Ligamos de la misma manera, ya sea con sutura, con clips, y hacemos la ectomía desde la parte proximal hacia la parte distal, siempre, como vemos aquí, realizando un control de la hemostasia. Los mismos pasos anteriores, extracción, decidir si necesita drenaje o no, y cierre por planos. Bueno, hemos operado al paciente, el paciente ha salido de quirófano, vamos a ver ahora las complicaciones de esta colestectomía laparoscópica. Porque hay pacientes que le preguntan, doctor, doctora, disculpe, ¿qué me va a pasar si me sacan la vesícula? Porque mi vesícula está ahí y debe funcionar para algo. ¿Qué me va a pasar si es que me la sacan? ¿Sí? Entonces todo esto va, ¿y qué va a pasar después con la cirugía? ¿Sí? Al momento de realizarla, ¿ya? Nos vamos a hablar que en la cirugía abierta tenemos unas complicaciones del 7.7%, mientras que en la cirugía laparoscópica solamente se presenta en un 1.9%. La cirugía abierta es del 5% versus un 1% que es en la cirugía laparoscópica. Tenemos un cuadro aquí de los síntomas post-colestectomía que pueden ser complicaciones tempranas, complicaciones tardías y complicaciones mecánicas. Vamos a hablar de las más importantes en cada una de ellas. Dentro de las complicaciones tempranas tenemos lesiones de la vía biliar, ¿sí? En la cirugía abierta generalmente se presenta esta complicación en el 0.1 a 0.04%, a diferencia de la cirugía laparoscópica que aumenta este porcentaje el 0.2 y 0.7%. ¿Sí? Generalmente ocurre en las primeras 10 a 15 cirugías laparoscópicas que realiza el cirujano. Los factores que influyen son un colédoco o el hepático derecho que se confunde con el cístico, un conducto cístico muy corto, que es lo que hace, como vemos en el gráfico aquí, que al momento de poner los clips traccionamos tanto que hacemos, y como observamos aquí, una estenosis del conducto del colédoco, que es parte de la lesión de la vía biliar, una inflamación aguda crónica y el gran glito en el Harvard. La fuga biliar dentro de las lesiones biliares se presenta en menos del 1% de las colestectomías y lo que presenta el paciente son dolor, fiebre y distensión abdominal a los 4, incluso a los 10 días postoperatorios. Las lesiones biliares menores son las presencias de los conductos de Luschka. Se preguntarán, ¿y qué son estos? Los conductos de Luschka son conductos que van de la bilis hacia el lecho hepático vesicular que transportan también bilis. Y en ocasiones, en los años que tengo de experiencia, no he visto, generalmente al momento de diseccionar dicen, no, es que seccionan y siguen. Sin embargo, no se ha visto y no son muy frecuentes estos conductos de Luschka, ¿sí? Vamos con la hemorragia.
Generalmente un sangrado mínimo se puede dar en un 2,3%. Lo que se debe hacer es colocar el electrocauterio o material hemostático. Un sangrado incontrolable se puede dar entre 0,1 y 1,9%. Y esto generalmente es del hígado o por la cercanía a la vena hepática media, que se da en un 10%. Por la arteria hepática, como vimos en el video, que puede ser una situación en la que clipamos y eso nos sangra por la cuestión de que no estamos en donde deberíamos estar, y los puertos laparoscópicos en un 1%. Y como les dije anteriormente, este es un criterio de conversión. Estefanía Mesías, ¿alguna duda tienes que me levantaste la mano? Mm, Veamos a ver, mi querida doctora, a ver si es que vamos a permitirle hablar a Guadalupe. Guadalupe, Ok. por favor, puede tranquilamente hacer uso de su palabra. Mm, Está con el micrófono apagado. No, no se escucha nada, Guadalupe. Bueno, no, no nos Perdón, le pregunta pregunto nada. si usted le activa. Ah, no, perdón, Guadalupe, usted tiene que activarse el Sí, micrófono, sí. pero no. No, creo que de pronto tal vez se le aplastó. Por favor, a todos los asistentes, si desean hacer uso de su palabra, por favor, verificar si realmente van a interferir, por favor, ya que Ok, esto causa interferencia así es. con la conferencia. Muchas gracias. Listo. Bueno, estaba viendo que tenemos preguntas, sin embargo, las preguntas voy a resolverlas al final y vamos a continuar con la exposición. ¿Listo? Vamos, como ya hablamos, a ver, déjenme minimizar porque se me... vamos. Terminando esta, como les había dicho, la hemorragia que sea incontrolable es un criterio de conversión totalmente válido en ese mismo momento. No debemos esperar que succionemos, que lavemos, no. Un sangrado incontrolable inmediatamente nos lleva a un criterio de conversión, convertir la cirugía y parar y tratar de parar el sangrado que tenemos. Otra de las complicaciones tempranas son los cálculos caídos. ¿Por qué se nos caen los cálculos? Por perforación de la vesícula en el transquirúrgico, generalmente por tracción o lesión térmica, que estamos diseccionando, traccionamos bastante fuerte, que perforamos la vesícula y los cálculos se nos salen de la vesícula, ¿sí? Este no se considera un criterio de conversión, se da generalmente entre el 6 y el 40%. De esto, el porcentaje del 3 al 32% se pierden estos cálculos, es decir, son tan pequeños que se pierden en la cavidad abdominal y posterior a ello pueden dar síntomas como son la fiebre, el dolor crónico, una obstrucción intestinal o abscesos subhepáticos que generalmente se dan un 2%. ¿Y qué es lo que hace esta pérdida de cálculos? Es la prolongación del tiempo quirúrgico, aproximadamente 10 minutos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de identificar todos los cálculos que se nos cayeron y poder recogerlos en una bolsa recolectora o en un guante si no tenemos la bolsa. ¿Sí? Hablamos dentro de las complicaciones tempranas, una colestectomía insuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de entrar a la cavidad abdominal y evaluar la vesícula, cómo se encuentra, podemos encontrarnos con adherencias demasiado firmes entre la vesícula, entre la parte proximal de la vesícula, ya sea con el estómago, el duodeno, y tratar de separar estas adherencias pueden causar incluso lesión y obviamente complicaciones mucho más fuertes o mucho más graves, ¿sí? Entonces tenemos la colestectomía insuficiente puede ser parcial o subtotal. ¿Qué se refiere a esto? La colestectomía parcial es una eliminación de una parte de la vesícula, pequeña o gran parte de ella. Y la subtotal es
eliminación de casi el total del órgano y es la más específica, es la que más se utiliza al momento de observar esto en el momento de entrar a la cavidad abdominal. Tenemos dos tipos de colestectomías insuficientes o colestectomías subtotales, que son la fenestrada, en la que no queda remanente de la vesícula biliar, y la reconstruida con remanente de la vesícula biliar. Para que estén un poco más claros, esta es una cirugía subtotal fenestrada. Como vemos aquí, no queda ningún remanente. Lo que hacemos es retirar toda la pared anterior de la vesícula y queda la pared posterior. En este caso, en el caso de acá del otro gráfico, sacamos una parte de la pared posterior, pero quedó la parte proximal, se diría, en la parte de la vesícula. ¿Qué se hace posterior a ello? Ya sacamos la parte anterior o sacamos la parte anterior y posterior, dejando esta pared a la parte final. Lo que hacemos es suturar el cístico, que es lo que se hace. Coloca puntos alrededor del cístico, si se lo visualiza, y se le sutura y se cierra totalmente. ¿Sí? Esto generalmente cuando se puede observar claramente el cístico. Hay en ocasiones que no se logra identificar y se puede realizar solamente una sutura en donde vemos la salida, porque no vemos claramente el conducto, el agujero del cístico, pero sí vemos por dónde está saliendo la bilis y ahí procedemos a colocar un punto para cerrar el conducto cístico y evitar lo que son las fugas biliares. Como vemos aquí, son las causas. Miren aquí las adherencias firmes que nos impiden bajar a la parte del conducto y arteria cística. Tenemos aquí la colestectomía subtotal reconstruida, que esa es con remanente. ¿Qué quiere decir con remanente? Que no retiramos toda la pared anterior. Queda una parte de la pared anterior porque, como ven aquí, es completamente complicado seguir bajando y lo que hacemos es sacar la pared anterior. La pared posterior puede quedar incompleta o puede quedar totalmente afuera y lo que hacemos es suturar, como vemos aquí la línea de sutura, la pared anterior con la pared posterior, como ven aquí, y esto es una reconstruida con remanente. Esta puede dar, la que más se utiliza es la fenestrada. ¿Por qué? Porque generalmente la reconstruida pueden quedar cálculos en la zona en donde no pudimos entrar y provocar un dolor posterior a la cirugía o incluso pasarse los cálculos al conducto del colédoco y provocar una coledocolitiasis. ¿Sí? Sin embargo, obviamente cada paciente es diferente, cada cirugía es diferente y nos puede obligar a hacer una fenestrada o una reconstruida. Vamos dentro de las complicaciones tempranas, también tenemos las infecciones. Las infecciones en cirugías laparoscópicas se dan en 0,62% versus la cirugía abierta o colestectomía abierta en 1,8%. Generalmente los patógenos más identificados es el Enterobacter, la Escherichia coli y el Staphylococcus aureus. La tasa de infección aumenta obviamente en pacientes que son llevados a la sala de operación de forma emergente. ¿Sí? Eso en cuanto a las complicaciones de manera temprana. Tenemos las complicaciones tardías. Las complicaciones tardías, una de ellas es el dolor, que se da en 5% en la cirugía laparoscópica en un periodo de 6 meses versus el 9% en la cirugía abierta, ¿sí? ¿Qué es lo que se debe hacer cuando presentamos dolor? Una historia clínica, un examen físico, la parte del laboratorio, un eco, en el cual que nos puede identificar, entre varias cosas, nos puede identificar un cálculo en el colédoco que nos obliga a dar una CPRE o un bilioma o un absceso. El bilioma es la acumulación de bilis en el lecho hepático posterior a la cirugía que puede provocar este dolor en los pacientes. ¿Listo? Lo que se hace, bueno, el eco, el drenaje del mismo, ya sea por vía percutánea o por una cirugía laparoscópica nuevamente. Y la hernia, en la colestectomía abierta se da un 12%, de acuerdo al tipo de incisión, la incisión oblicua en un 2% y una incisión media en el 14%. En la cirugía laparoscópica la hernia se puede presentar en un 2%. ¿Y de dónde? Generalmente la hernia en la cirugía laparoscópica es la hernia umbilical, ya sea por la falta o el cierre insuficiente de la aponeurosis en la parte umbilical. ¿Listo? ¿Cuáles son eso es en relación a las complicaciones tardías? Tenemos también, como les había mencionado, las complicaciones mecánicas. Estas son la estenosis, litos retenidos y la disfunción del esfínter de Oddi. La estenosis, ¿de quién? ¿De qué se preguntarán? Es la estenosis del colédoco. Eso generalmente se da por sección parcial o total, un corte, una ligadura o una lesión térmica de la misma. Generalmente se presenta
hasta el 2.7% de los pacientes, lo que presenta es un dolor abdominal, fiebre e ictericia, lo que provoca una colestasis y colangitis en el paciente. ¿Qué es lo que se debe hacer? Una CPR, es decir, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, más colocación de stent que nos ayude a drenar la bilis. O en casos más extremos, como vemos que es un corte total del colédoco, es de hacer una hepatoyeyuno anastomosis con la vía biliar. La otra complicación mecánica son los litos retenidos, que generalmente se dan con colestectomías subtotales o coledocolitiasis y se presenta dolor, náusea y vómito. Como vemos aquí, tenemos un colédoco retenido un cálculo, perdón, retenido en el colédoco y se hace una CPR para extracción del mismo. La disfunción del esfínter de Oddi se puede dar por estenosis o disinesia. La estenosis por trauma de litos, por pancreatitis a repetición o por una instrumentación iatrogénica. ¿Sí? Y la disinesia es por contracción y relajación no coordinada del esfínter de Oddi y se presenta en el 1% de los pacientes postcolestectomizados. Tenemos también complicaciones no biliares, como es la diarrea postcolestectomía. Va a haber pacientes que le van a llegar a la consulta, a ustedes chicos, que se les va a llegar, es decir, me hicieron la colestectomía, me sacaron la vesícula, pero sigo teniendo diarreas. Doctora, ¿por qué la comparación? ¿Por qué la asociación de diarrea después de que me sacaron la vesícula? Generalmente en estos pacientes se presentan en un 12% y se da por la mala absorción de los ácidos biliares tipo 3. Pero el tratamiento es simple y solamente se les manda con antidiarreicos y el cuadro se supera, ¿sí? Otra de las lesiones, otra de las complicaciones es la lesión intestinal, ¿sí? Esta lesión intestinal generalmente se da de 1 a 4 de cada 1000 colestectomías laparoscópicas, generalmente con la técnica cerrada, con la aguja de Verres, ¿sí? Esa puede causar lesión intestinal o incluso lesión vascular, ¿sí? Se hace una sutura laparoscópica si es una lesión intestinal o se convierte si hay una incapacidad por el cirujano de solucionar este problema. Puede dar sepsis si se produjo una lesión intestinal y no se identificó el momento de la cirugía, puede darle al paciente sepsis a las 96 horas postquirúrgicas. Si es una fístula controlada, es decir, que hubo una lesión, se colocó drenaje en ese paciente y tenemos salida de materia fecal a través del drenaje, pero es controlado, sale líquido intestinal, sí, pero sale poco, no se disemina, se le puede dar al paciente NPT, que es nutrición parenteral total, NPO, o sea, con reposo intestinal, y con eso podemos cerrar esta fístula. O realizar una laparotomía exploratoria cuando ya tenemos signos de peritonismo. ¿Listo? Eso es todo en cuanto les puedo comentar sobre la colestectomía. Espero que hayamos resuelto todas sus dudas en cuanto a qué hacer antes, durante y después de una colestectomía. ¿Sí? Eso es todo. Muchas gracias. Estaba observando acá unas preguntas. Luis Fernando Aspiazo nos pregunta que al momento de la colocación del trocar umbilical con técnica cerrada hay riesgo de daño de órganos intraabdominales y frente a la otra técnica, ¿cuál tiene mejor resultado y eficacia? Pues bueno, como les acabé de decir, sí, o sea, el riesgo de que perfores el intestino al momento de colocar la aguja de Verres en una técnica cerrada o incluso, como te digo, también una lesión vascular puede provocar una convertir la cirugía o resolverlo si es que es posible. ¿Cuál técnica dices que tiene mejor resultado y eficacia? Pues hay doctores, hay cirujanos que toda su vida han entrado con aguja de Verres y no han tenido ningún problema y ellos se sienten cómodos al realizar con esta técnica. Sin embargo, hay cirujanos que dicen que obviamente, como es una técnica cerrada, con mayor tranquilidad, incluso para que uno pueda descansar. Se acaba la cirugía y pueda, como decimos nosotros, poder descansar tranquilos y dormir en paz. Hacemos la cirugía, el ingreso con técnica de Hassan, que es la técnica abierta, que es ingresando por una incisión, ir viendo plano por plano hasta poder ingresar, ¿sí? Espero haber resuelto tu pregunta. No sé si hay alguna pregunta más. De pronto en este momento, si alguien quiere preguntar a la expositora, puede tal vez alzar la mano para darle la palabra, por favor. Luis.
Con mucho gusto. En este momento, permíteme, te doy la palabra. Puedes hablar, por favor. Sí, buenas noches. ¿Ahí me escucha, doctora? Se le escucha correctamente. Dígame, Luis. Buenas noches, doc. Quiero hacer una consultita. En cuanto al tratamiento antibiótico en caso de una colecistitis necrótica o un piocolecisto, ¿qué tipo de antibiótico es el indicado y cuánto tiempo se le debemos dar? Ok, Y disculpe, otra consultita. dígame. ¿Está indicado la electrofulguración en el momento en el lecho hepático o no está indicado? A ver, Gracias. vamos con la primera pregunta. La antibiótico terapia. En cuanto en el quirúrgico observamos que estamos, como tú dices, frente a una vesícula necrótica, un piocolecisto, ya obviamente el antibiótico profilaxis pasó, o sea, ya se la dio, pero ahora, ¿qué medicación vamos a dar? Cuando tenemos un cuadro de esta magnitud, generalmente nosotros nos saltamos, ya no solamente darle una ampicilina sulbactam, ¿sí? Sino nos vamos un poquito más a darle unas ceftriaxona y metronidazol, ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas y metronidazol 500 miligramos cada 8 horas en ciertos pacientes. No nos escalamos tanto porque el otro antibiótico, los otros antibióticos son el imipenem y el meropenem. Pero ¿por qué no escalarse tanto? Porque quizá el paciente con solamente subir y escalar de una ampicilina a una ceftriaxona y un metronidazol es suficiente. Porque si nos escalamos directamente al imipenem o al meropenem, estamos ya yéndonos bastante arriba, que solamente antes nos podemos quedar y evitar que el paciente sea después, que no podamos resolver un cuadro posterior con ese tipo de medicamentos, ¿sí? Y de acuerdo a la otra pregunta que me comentabas, Creo que sí fue. claro que se debe hacer totalmente, porque si tú, bueno, no se vas con lecho hepático, si en el lecho hepático puedes hacer la colesterolemia o en la pared posterior, de cuál de las dos te identifica. Sin embargo, cuando hacemos la ectomía vesicular, como viste en el video, el cirujano lo que hace antes de salir de la cavidad abdominal es hacer una hemostasia con el electrocauterio en el lecho vesicular, como les indiqué en el video. Sin embargo, si te vas a la otra pregunta, que si hacemos con el electrocauterio o no la pared posterior cuando hacemos una colestectomía subtotal, también se la debe hacer. ¿Por qué? Porque el momento de que no observamos la unión de la pared posterior con el lecho hepático, podemos saltarnos o no identificar un vaso o un conducto de Luschka, y por eso hacemos también el electrocauterio de la pared posterior en caso de colestectomías subtotales. No sé si con eso te ayudé con tu pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Puedo hacerle otra consulta, tal vez? Claro. Eh, usted mencionó acerca de la sonda de Kerr. No sé si Sí. cuáles son los criterios para el retiro de una sonda de Kerr. Ya, como les vamos acá, a ver si podemos subir a la exposición de esa parte. Pero, ¿cuáles son los criterios? Como les dije anterior, bueno, no sé si los mencioné. ¿Dónde estamos en la colangiografía? Vamos acá. Aquí estamos. Listo. Ok, aquí. Listo. En esta diapositiva tú puedes ver ya cuando, bueno, se coloca la sonda de Kerr. ¿Cuándo retirarla? ¿Cuáles son los criterios? Como te dije, generalmente se les retira de los 14 a 21 días, siempre y cuando la producción porque generalmente se les pone la sonda de Kerr y se les pone una fundita recolectora, una bolsa de ostomía, para identificar cuánto está saliendo de esa sonda. Entonces, uno de los criterios es que el drenaje vaya bajando. Quizá el paciente al momento de la salida de la cirugía produjo 500 ml, fue bajando 200, 100, no doctoras, produjo 40 ml, ¿sí? Pero ese es uno de los criterios, es decir, que vaya bajando la producción de bilis. El otro criterio es realizar como regla, como mandatorio, realizar una colangiografía transcare.
Nunca puedes retirar una sonda de Kerr sin hacer antes esta colangiografía. ¿Por qué? Porque la colangiografía, ¿qué es lo que hace? Nos pinta todo lo que es lo que entra en la sonda en Kerr y si es que va y tiene la salida del colédoco hacia el duodeno. Eso se puede ver, ¿sí? Si tú haces una colangiografía trans-Kerr y ves que no está yéndose por donde debe ir y hay fuga, eso nos obliga a no retirar la sonda e incluso seguir haciendo ciertos exámenes, incluso para poder, si es que es necesario, realizar una segunda cirugía. Pero esos son los criterios. Una colangiografía trans-Kerr previo al retiro, entre los 14 a 21 días y posterior a, y obviamente que haya bajado la producción de la bilis a través de esta sonda. ¿Sí? De pronto alguien, alguna otra pregunta, inquietud que quiera tal vez realizarle a la expositora. Listo. Bueno, doctora, de parte del Colegio Médico de Tungurahua, nuevamente queremos reiterar y felicitar su conferencia. Pues esperamos tener igual el gusto de compartir en futuros eventos que nos pueda ayudar con sus conocimientos, ya que esto es muy importante para la actualización de cada uno de los médicos que están inscritos. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a todos. Bien, vamos a continuar con la siguiente conferencia. Tenemos el gusto de presentar a la licenciada Fernanda Toaza con el tema de manejo quirúrgico de pacientes con infección por COVID. Licenciada, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto, licenciada. Muy buenas noches. Bienvenida al evento virtual. Por favor, tiene usted la palabra para que pueda realizar su participación como conferencista. Ya, muy amable, gracias. Ya le proyecto en este momento. ¿Sí lo pueden observar? Sí, licenciada, sí está. Solamente tendría que proyectarle nomás. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Fernanda Toaza, soy licenciada en enfermería y en esta noche tengo la oportunidad de presentarles lo que es un manejo quirúrgico de pacientes con infección por COVID-19. Entonces, para esto vamos a dar una pequeña introducción debido a que nosotros sabemos que ahorita en la actual pandemia que nosotros estamos pasando en este momento, también denominada como coronavirus o COVID-19, causado por un virus denominado SARS-CoV-2, numerosos pacientes con confirmación o sospecha de COVID-19 precisaron tratamiento quirúrgico electivo y que no pudo ser aplazado y tuvo que ser urgente. En estas situaciones requieren la adopción de medidas especiales que da cara a minimizar la posibilidad de contagio entre pacientes, la exposición del personal sanitario y el desarrollo de complicaciones posoperatorias. Entonces, dentro de las precauciones para la intervención de un paciente de COVID-19, dentro de lo que es el área del personal de salud y sobre todo lo que es el área de enfermería, en el caso de tener nosotros un paciente confirmado positivo, se debe utilizar el equipo de protección individual o también llamado equipo de protección personal, junto con la indumentaria quirúrgica para asegurar así una adecuada protección del personal que labora en el área de quirófano. Aún en casos no confirmados,
nosotros deberíamos asumir como personal de salud que todos los pacientes son positivos, debido a que hay pacientes, como nosotros sabemos, conocemos como personal de salud, que hay pacientes que son positivos y son asintomáticos. Entonces debemos tomar las mismas medidas de protección para evitar una exposición innecesaria del personal de salud. Entonces, dentro de los elementos de equipo de protección individual o equipos de protección personal, será necesario en cualquier procedimiento considerando un contacto estrecho con el paciente, lo que incluye en una intervención quirúrgica o en otros procedimientos en el quirófano. Por ejemplo, tenemos lo que es la intubación en una anestesia regional, una canalización de vía periférica, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros es fundamental el equipo quirúrgico que se haya incluso realizado un entrenamiento previo en la colocación y retirada supervisada del equipo de protección individual antes de realizar un procedimiento real. Como es conocimiento, cuando nosotros iniciamos la pandemia, la mayoría de contagios, lastimosamente en el personal de salud, fue por no tomar las precauciones necesarias en el momento en que se hacía la retirada del equipo de protección personal. Entonces, se debe cubrir totalmente la piel, especialmente en las zonas corporales de alto riesgo, como son los orificios nasales, boca y ojos en las intervenciones quirúrgicas. Se pueden producir por aerosoles, por lo que los equipos de protección personal deben garantizar estas circunstancias para evitarnos un contagio. Dentro del equipo, dentro de la descripción que nosotros encontramos del equipo de protección individual o personal, nosotros vamos a encontrar que necesitamos una bata impermeable, una mascarilla, pero sobre todo la mascarilla quirúrgica convencional no nos va a ofrecer la protección si es que en el caso de que nosotros estuviéramos expuestos a aerosoles. Para este tipo de protección que nosotros necesitamos son necesarias las mascarillas tipo N95, que son con un filtro FFP2 o puede ser con un filtro FFP3, que por lo general las FFP2 filtran un 96% y las FFP3 filtran hasta un 99% respectivamente. Es preferible la utilización de mascarillas que no tengan válvula, debido a que esta válvula no protege al paciente de nuestros microorganismos. Entonces, también para eso nosotros vamos a necesitar lo que es unas gafas. Si en el procedimiento se producen aerosoles, dependiendo del tipo de cirugía, es fundamental la cobertura ocular de una pantalla completa. Si no, puede ser suficiente con una pantalla superficial para evitar salpicaduras o contaminación directa únicamente. También tenemos una pantalla con cobertura facial completa. Esta no protege de aerosoles, pero es necesaria cuando existe el riesgo de salpicaduras, como les decía hace un momento, de sangre, vómito u otros líquidos biológicos. Esta podría ser una alternativa también con la utilización de las gafas protectoras o colocarse sobre ellas según el riesgo que nosotros veamos que vamos a tener en esa cirugía. Este equipo puede resultar especialmente importante para manejar lo que es la vía aérea. La pantalla se coloca sobre la cabeza y posee un mecanismo de ajuste para su adecuada sujeción en la parte posterior. En caso de utilizar gafas graduadas para la correcta visión, se debe mantener y colocar el dispositivo de protección sobre las mismas. También vamos a necesitar lo que son unos guantes de nitrilos largos. Este va a ser un par. Necesitamos un gorro. Es conveniente que el personal de salud, como nosotros conocemos dentro de las medidas de bioseguridad, está en el equipo dentro de protección personal. Nosotros deberíamos tener como personal de salud el cabello recogido. Si tenemos el cabello largo, debe estar completamente recogido con un moño y bajo lo que es un gorro y lo sujete adecuadamente. Esto ayuda a que con la colocación del equipo de protección individual se reduzcan las molestias de sudoración cuando se lleva puesto el equipo. Se recomienda también, en el caso de los varones, afeitarse la vulva para favorecer la adecuada fijación y funcionamiento de las mascarillas también. El calzado debe ser exclusivo para la zona o actividad y no debe tener ningún tipo de perforaciones, porque debemos acordarnos que en este caso nosotros estamos expuestos a un paciente que ya tiene y está contagiado de COVID. Entonces, una vez colocado el equipo de protección individual, se realiza lo que es un lavado quirúrgico con gel alcohólico
sobre los guantes de la base de nitrilo y se colocará el equipo de protección individual, y en este caso ya el equipo estéril necesario para la intervención quirúrgica, que en este caso sería una bata y unos guantes estériles. Dentro de la secuencia para la colocación que se llama donning del equipo de protección individual, nosotros vamos a encontrar varios pasos. Entonces, primerito, lo que nosotros siempre vamos a hacer es retirarnos todos los objetos personales y accesorios de los bolsillos, tanto de la pijama quirúrgica que nosotros estamos puestos. Entonces, dentro de esos vamos a hacer relojes, los pendientes, bisutería, antes de la colocación del equipo de protección individual. De ahí vamos a hacer una higiene estándar o un lavado común de manos que nosotros sabemos. La colocación del calzado y el primer gorro que va a ser desechable. De ahí vamos a enfundar el primer par de guantes de nitrilo. Vamos a colocar una bata impermeable. Vamos a colocarnos una mascarilla de filtro FPP2 o FPP3, que en este caso es una N95. Colocar una mascarilla quirúrgica por encima de la primera. Colocar las gafas protectoras cerradas. Colocar un gorro quirúrgico desechable sobre la que incluso ya se ha colocado previamente, colocar la pantalla facial y vamos a tener ya una higiene quirúrgica, un lavado quirúrgico de manos por encima de los guantes con un producto a base de alcohol. Se va a realizar la entrada al quirófano, se va a realizar lo que es la indumentaria, colocarse la indumentaria ya quirúrgica habitual con la ayuda para atarla, como en este caso sería que lo realiza la circulante. La colocación de guantes estériles igual. Entonces, incluso cuando vamos a hacer la retirada, o se llama donning igual, del equipo de protección individual, nosotros para podernos retirar el equipo de protección individual, igual se van a retirar todos los objetos personales de los accesorios igual del que son los pendientes, bisutería, el higiene estándar, la colocación igual del retiro. Lo que sí le debemos tomar muy en cuenta nosotros aquí es que antes de retirar cada prenda, nosotros vamos a realizar lo que es una desinfección completa con una solución de alcohol. Entonces, nosotros vamos a realizar lo que les decía, una desinfección completa de alcohol. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros empezamos a tocar todo lo que está contaminado, como por ejemplo el gorro, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tener nosotros contacto directo. Entonces, si nosotros después de habernos tocado, ¿no es cierto?, contaminado, nosotros podríamos llegar a tocar cualquier otra parte de nuestro cuerpo y podríamos estar contaminándonos. Entonces, lo importante es que si yo me voy a retirar el gorro, lo importante es que yo me desinfecte primero con solución alcoholada y que en este caso es un alcohol. Retiramos el gorro, me vuelvo a desinfectar incluso la bata con alcohol y ahí sí vuelvo a retirarme y así vamos haciéndolo prenda por prenda. Lo último que nosotros retiraríamos es prácticamente la mascarilla y con eso nosotros estaríamos protegidos y de ahí realizaríamos nosotros lo que es un lavado de manos común y igual una desinfección con gel antiséptico. En el momento en que nosotros vamos a recibir al paciente en el área de quirófano, el paciente deberá ingresar al quirófano portando en todo momento la mascarilla quirúrgica y por ningún motivo deberá retirarse. Entonces, nosotros como personal de salud debemos estar pendiente de que ese paciente desde el área donde vaya a ser ingresado, que podría ser desde el área de emergencia, como podría ser desde el área de hospitalización o de la consulta externa igual, llegue con la mascarilla quirúrgica en todo momento, ¿no es cierto? Solicitarle que no toque ni manipule con las manos ningún objeto hasta la llegada del quirófano, debido a que nosotros sabemos que si el paciente tocara algún objeto que se está utilizando en lo que es dentro de la unidad hospitalaria, tenemos un mayor riesgo también de contagio. Entonces, antes del paso de la camilla que se le suministrará al paciente, siempre se le dará lo que es alcohol para las manos, para que él pueda hacerse el pase incluso de camilla. Antes de la llegada del quirófano es obligatorio que se encuentren listos todos
los dispositivos necesarios, como la mascarilla, en este caso si es que vamos a utilizar el laringoscopio, tubos endotraqueales, cánulas de Guedel, así como sueros con o sin sistemas para evitar en lo posible la apertura y manipulación de los mismos cuando el paciente haya ingresado. Esto significa que la persona que está encargada del área quirúrgica, que puede ser de lo que es el quirófano, que en este caso puede ser un auxiliar de enfermería o puede ser una licenciada de enfermería, dote de todo lo que es necesario para evitar que cuando ya ingrese el paciente al quirófano, la persona que esté encargada de asistir no esté entrando y saliendo a cada momento del quirófano, porque todavía tenemos un mayor riesgo de exposición y de contaminación. Entonces se prepara también toda la medicación necesaria para la cirugía. Esta debe estar disponible y presente en el interior del quirófano con el fin de evitar la abertura de las puertas tras la entrada del paciente para evitar una contaminación. El paciente irá directamente desde el transfer al quirófano, no pasando por ningún caso por preanestesia, es decir, que la valoración preanestésica la realizará el médico anestesiólogo, en este caso dentro del quirófano igual, porque lo que se trata es de evitar la mayor exposición de este paciente que está contagiado por COVID, para evitar que el resto de personas se contagien. En este caso de no ir provisto de un acceso venoso, de una vía periférica que todos conocemos, este se obtendrá con las mismas precauciones que son las habituales, igual cuando se realice una canalización de vía periférica normal. El cirujano entrará en el quirófano una vez que el paciente ya esté entubado y saldrá del mismo tras terminar la cirugía sin que haya extubado a dicho paciente. ¿Por qué? Porque el riesgo de que en el momento en que el paciente esté entubado y en el momento en que se extuba, igual se tiene riesgo igual a que el mismo hecho de que el paciente pueda toser, haya un mayor riesgo de contaminación dentro del quirófano también. Evitar tocarse a uno mismo o a otro profesional en zonas no protegidas. Asimismo, evitar tocar todo lo que son superficies que no sean estrictamente necesarias, ¿no es cierto? Entonces, tras la finalización de la cirugía, igual se procederá a la extubación. Este dicho periodo es el de mayor riesgo, dado que por la frecuencia con la que el paciente, por lo general, después de la extubación, el paciente lo que va a hacer es a presentar tos o expectoración. Entonces, las manos del paciente siempre van a deber permanecer sujetas durante la maniobra. Nos debemos acordar que durante una cirugía, el paciente, si fuera una cirugía general, con un anestésico general, perdón, por lo general el paciente cuando se despierta, muchas de las veces el paciente mismo desea sacarse el tubo o empieza a tocarse. Entonces, lo que se trata es de permanecer las manos del paciente siempre sujetas y evitar que él se toque o pueda contaminar al resto de personal de salud que se encuentra dentro del quirófano. La recuperación del paciente se lo hará de preferencia en el quirófano, ya que en aquellos casos que sea posible, intentando evitar su estancia en otra unidad de vida, que si es que ya se contaminó el quirófano, es preferible que el paciente realice su recuperación posanestésica y posquirúrgica. En este caso sería la recuperación inmediata. Se la va a dejar en el quirófano para evitar contaminar otras zonas y evitar la propagación de microorganismos, ¿no es cierto? Finalizada la intervención y la recuperación del paciente, se realizará la desinfección correspondiente al utilizado. En este caso, nosotros dentro del personal de enfermería realizamos lo que son dos tipos de desinfección, la desinfección concurrente y la desinfección terminal. La desinfección concurrente por lo general se realiza mucho en el área hospitalaria, cuando el paciente se encuentra hospitalizado. Incluso en esta se utilizan soluciones un poco como el sablón, por ejemplo, o el cloro. Entonces, por lo general, cuando ya estamos hablando de un quirófano o de una área donde se encuentra un paciente contaminado, la desinfección de este quirófano se lo va a realizar ya con cloro al 10%, incluso deberá moverse absolutamente todo y este deberá permanecer por lo menos de 30 minutos a una hora sin ser utilizado para su desinfección completa. Entonces, dentro de las actividades que nosotros vamos a encontrar de la instrumentista en el caso de ingresar al quirófano por una cirugía con un paciente de COVID,
Nosotros, dentro de las actividades, va a ser esperar al paciente en la puerta de la sala de operaciones para su recibimiento. Entonces también va a preparar las mesas del instrumental antes de la entrada del paciente. Va a preparar y controlar todo el material, el sistema de evacuación de gas, el flujo laminar, la presión negativa, la presión positiva, que esté funcionando absolutamente todo al procedimiento quirúrgico. Es decir, ella se va a encargar de todo. Si en este caso fuera una cirugía laparoscópica, que la torre laparoscópica se encuentre funcionando totalmente con su normalidad. Limitar al máximo el número de personas que ingresen al quirófano. Dentro del artículo que lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, nos recomienda que solo debería entrar el cirujano, el ayudante del cirujano, el anestesiólogo y en este caso 2 enfermeras, la cual la una enfermera se encontrará en la parte externa del quirófano y la otra enfermera se encontrará en la parte interna del quirófano. En caso de que se presentara algún inconveniente y necesitaran realizar algún tipo de llamada, yo que sea laboratorio, transfusión de sangre durante el transquirúrgico, quien se encargará de esto será la enfermera que se encuentra en la parte externa del quirófano. Entonces, no se recomienda, según la Organización Mundial de la Salud, que deberían estar médicos residentes y no más ayudantes de un cirujano más que uno, salvo que el cirujano vea la necesidad de que ingrese otro médico especialista. Verificar y reportar el uso de material descartable que sea posible. Evitar y controlar que se realicen maniobras que conlleven riesgos a generar aerosoles. Evitar instrumentos cortantes y punzantes al máximo. Las manipulaciones se realizarán con instrumental, nunca con las manos. E incluso la persona que esté encargada del instrumental, que en este caso es la instrumentista, utilizará órdenes verbales para el intercambio de instrumentos, incluso evitando el paso de mano a mano. Para eso, lo cual va a utilizar la instrumentista una bandeja, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, donde ella deberá tener una bandeja donde ella pueda pasar el instrumental y al mismo tiempo deberá tener otra bandeja donde el médico, los médicos cirujanos puedan poner el instrumental que ya fue ocupado. Entonces, no depositar el instrumental cortante o punzante en la mesa mayo, ¿sí? Entonces, también dentro de las actividades de la circulante de la sala de cirugía, ella va a estar encargada de esperar al paciente en la puerta de la sala de operaciones para su recibimiento, preparar también las mesas del instrumental, preparar también la bandeja de medicación, como se los decía anteriormente. Por lo general, la circulante es la persona encargada de tener listo toda la medicación que va a necesitar el anestesiólogo y en este caso también el cirujano, que es la persona encargada que siempre le dice al anestesiólogo que es la medicación que se va a administrar durante el transquirúrgico. Entonces, la medicación siempre se debe encontrar adentro para evitar la salida del personal que se encuentre dentro de la cirugía. También preparará igual las mesas del instrumental antes de la entrada del paciente, colocar al paciente en la mesa del quirófano. Después de que ya ingrese el paciente a la mesa del quirófano, se deberá desinfectar muy bien la camilla por la cual fue transportado el paciente contagiado por COVID. Entonces, es importante que realice el personal de enfermería una hoja de checklist del material quirúrgico que se va a requerir, dependiendo del protocolo del procedimiento que se vaya a realizar. Esto nos ayuda bastante a evitar que nos olvidemos cualquier tipo. Por ejemplo, si vamos a realizar algún tipo de cirugía, por lo general siempre la circulante y el instrumentista sabe qué tipo de instrumental necesita, qué tipo de materiales o insumos necesita. Entonces, en el momento en que hace un checklist, incluso es mucho más fácil para el personal de enfermería registrar y tratar de evitar olvidos para evitar salir del quirófano. Disponer de material quirúrgico mínimo necesario para solventar de forma oportuna sin comprometer la seguridad de todo el equipo quirúrgico. Mantener cerradas las puertas del quirófano una vez que se inicia el procedimiento.
También va a circular el material e instrumental por un acceso mínimo sin salir del área del quirófano, en donde este se esté realizando el procedimiento, para lo cual, lo que les decía, vamos a necesitar una persona extra que circule desde afuera del área del quirófano donde se realice el procedimiento. Colocar avisos de control de infección de puertas, por lo general siempre se debe rotular los quirófanos. No todos los quirófanos deberían ser contaminados, entonces por lo general siempre se dispone dentro de los quirófanos un quirófano que es exclusivamente para pacientes que tengan COVID, es decir, un paciente contaminado. Entonces por eso es que siempre se pide que colocar los avisos sobre de control de infección en las puertas, cerrar los accesos que sean innecesarios para evitar fugas y propagación del virus, poner a disposición desinfectantes de superficies, abrir las puertas de la sala quirúrgica únicamente en caso estrictamente necesario, ya sea para entregar o recibir material que no pueda circular por el acceso mínimo. Al finalizar el procedimiento se deberá desechar todos los dispositivos del material quirúrgico descartable utilizado en una funda roja, que como todo personal de salud nosotros sabemos que la funda roja son desechos infecciosos. Entonces, después de la salida del quirófano y retirada del equipo de protección individual, lo que se realizará es en el lavadero, en el lavamanos, donde se seguirá el protocolo establecido por el hospital o la unidad hospitalaria donde nosotros nos encontramos, que por lo general a nivel hospitalario ya se han realizado protocolos que se deben manejar en caso de cirugías contaminadas con pacientes por COVID, donde se desecha todo lo que es el material, exceptuando las gafas de protección para las que se seguirá el circuito recomendado por el hospital, que es una desinfección. Se dispondrá de paquetes de gasas abiertas para activar los dispensadores de solución alcohólica sin necesidad de tocarlos para evitar la propagación. En la puerta igual del lavadero se colocará en el suelo una sábana impregnada de lejía o cloro, que nosotros le decimos, o desinfectante con amonio cuaternario, o una bandeja con alguno de estos productos para desinfección del calzado. El personal se va a dirigir al vestuario para cambiar su uniforme por otro nuevo, dejando la ropa usada en los contenedores habilitados por el hospital para este fin. Hay protocolos que manejan en los hospitales que por lo general, después de que el personal de salud haya salido ya de una cirugía, se haya terminado, lo ideal fuera tomar una ducha para evitar igual la propagación, que la mayoría de los protocolos de los hospitales lo cumplen a cabalidad. Esto es con todo lo que yo les puedo y les preparé con lo que respecto a lo que es el manejo de un paciente de COVID, y es un manejo quirúrgico. No sé si alguien tal vez tenga una duda, alguna pregunta. ¿Alguna duda, alguna pregunta de parte de los asistentes, por favor? Pueden levantar la mano para poderles dar paso y puedan realizar su consulta. Bien, creo que todo ha estado muy claro. Queremos felicitarle, licenciada Fernandita. Muchas gracias por su compañía y poder compartir con nosotros sus conocimientos y para poder agradecer pues a todos los asistentes que han estado aquí presentes. Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias también por su apertura. Esperemos que en próximos eventos también podamos seguir compartiendo algunos conocimientos que creo que como personal de salud eso enriquece sobre todo el conocimiento en este